Bueno, el equipo llega bien físicamente. Yo creo que llegaremos bien físicamente y bien mentalmente. Hoy hemos tenido un problema con Fotu de una ampolla en el pie que le ha producido una zapatilla que no le ha permitido entrenar pues, con regularidad, pero estoy francamente contento del trabajo que realizamos ayer y anteayer, ¿no? Yo pienso que tenemos que dejar atrás estos 3 últimos partidos que hemos tenido, sobre todo en situaciones de agachar cabezas, en situaciones en las que no son habituales en nosotros. Estamos volviendo a la dinámica del trabajo de equipo y del trabajo defensivo férreo y agresivo, y estoy francamente contento, ¿no? Hoy el equipo estaba cansado, venimos de 3 sesiones francamente duras, francamente buenas, en las que hacía tiempo que no hacíamos. Y bueno, eso pues, bueno, quiere decir pues, que el equipo tiene ganas de hacerlo bien. Bueno, pues hemos tenido una reunión, hemos cambiado un poco el discurso que hasta el momento estábamos utilizando, y creo que entre todos nos hemos dado cuenta de que no estábamos yendo por el buen camino, ¿no? Pienso que había un batiburrillo entre algunos, ansiedad por anotar, otros por miedos, otros por inseguridades, que se ha juntado aquí todo, lesiones, todo, y entonces no ha favorecido en nada la imagen. Bueno, ya no hablo si hemos jugado mejor o peor, ¿no? Yo pienso que la imagen, y eso ha hecho pues, que ni defendiésemos ni atacásemos bien. Yo creo que esto estamos poniendo todos el sentido común, y que, vamos, espero que en este próximo partido la imagen del equipo sea la que está acostumbrada a ver nuestra afición. No, ni mucho menos. Ellos han hecho cambios, han traído jugadores, es un equipo que está los 40 minutos peleando, y si nosotros no damos el mismo tono de trabajo, de pelea, de lucha, de garra, de actividad, pues evidentemente pues, van a comérselo todo, ¿no? Nosotros tenemos que estar en la misma idea. Nosotros no podemos salir a pensar ni que jugamos contra el último, ni que puede ser un partido fácil, porque estaremos equivocados, caeremos en una trampa que evidentemente nos puede costar muy cara. Bueno, yo creo que hay varias cosas que nosotros tenemos que corregir respecto a partidos anteriores, ¿no? Una es el trabajo del rebote defensivo, ¿no? Manresa es un equipo que carga muy bien todas las situaciones de rebote de ataque. Ya conocemos a Pera todo lo que va a las situaciones de rebote de ataque, Trapani, ahora con Xavi Rey debajo de la pintura. Yo creo que eso, si haces una buena defensa, evidentemente creas muchas menos rotaciones, y esas rotaciones, pues el no hacer rotaciones te permite cerrar mucho mejor el rebote, que es a lo que tenemos que ir. Ese es nuestro objetivo primordial, ¿no? Hacer un buen trabajo defensivo para poder dominar el rebote y a partir de ahí poder salir y buscar situaciones de contraataque.